Bienvenidos a la cuarta actualización de la infección por SARS-CoV-2 que produce el COVID-19. Llevamos ya 6 meses de pandemia y me gustaría compartir con ustedes algunos trabajos muy interesantes y luego también actualizar de forma profunda a lo que sabemos de tratamiento y profilaxis. Este es el outline de mi presentación y lo primero que querría hacer es agradecerles a todos ustedes el que hayan seguido todas estas actualizaciones. Les pongo en esta diapositiva las presentaciones previas porque en la actualización de hoy no vamos a repetir muchos conceptos que ya están explicados en anteriores webinars y de hecho casi toda la información es nueva. Por tanto, a los oyentes o a las personas que vayan a ver por primera vez esta presentación, si tienen interés en profundizar, pueden ver las presentaciones previas. En estos 6 meses han ocurrido muchas cosas. Fíjense, si van ustedes a PubMed y ponen la palabra COVID-19, pueden ver que en 6 meses ha habido más de 27.000 publicaciones, ¿de acuerdo? Es decir, se ha publicado muchísimo, ha habido que discernir muy bien qué artículos eran interesantes y qué artículos no lo eran, pero es que además en paralelo ha habido todas las publicaciones preprint de Medrix y Biorix de la Universidad de Yale que han permitido, por un lado, tener de forma inmediata los resultados que se han ido generando y que no podían esperar a comunicarse por la vía de la revisión por pares, pero por otro lado, al no haber ningún tipo de control, han habido muchas de estas publicaciones, miles que se han quedado en el tintero, que no han acabado publicándose en las revistas de prestigio de revisión por pares. De hecho, ha habido tanta presión y se ha querido publicar con tanta competitividad que en revistas de alto prestigio como el New England y el Lancet ha habido autores que han tenido que retirar artículos porque metodológicamente no eran correctos. Por tanto, en esta vorágine de información es muy importante que ustedes consulten revistas de prestigio y que consulten webs también de reconocido prestigio para poder estar al día informados de todos los temas relacionados con la COVID-19. Y en este sentido, les recomiendo esta revisión publicada en Nature Medicine hace una semana, que analiza los momentos claves de la investigación de COVID-19 en los últimos 6 meses. ¿Qué me gustaría destacar desde el punto de vista epidemiológico? Miren, lo primero que quiero resaltar es que ha pasado en 4 meses. Esta diapositiva la presenté en el seminario post-CROI el 15 de marzo. Por entonces teníamos 150.000 casos confirmados de COVID-19. En España había 6.000 casos. Y estos casos confirmados en el mundo afectaban a 140 países, habían causado unos casi 6.000 muertos con una mortalidad global del 3,7%. Pues bien, visitando ayer la misma página web de la Johns Hopkins, pues tenemos más de 11 millones de casos que afectan a 188 países del mundo y con más de medio millón de muertes. España ha diagnosticado 250.000 episodios y la mortalidad global de estos casos confirmados es del 4,7%. Pero ¿cuál es la mortalidad real? Es decir, ¿cuántas personas se han infectado a nivel poblacional? Miren, en España el Ministerio de Sanidad ha efectuado ya 2 estudios de seroprevalencia y en el segundo estudio publicado en su informe preliminar el día 3 de junio, la tasa global de infección por SARS-CoV-2, es decir, personas que tenían anticuerpos positivos, era del 5,2%, con prevalencias mayores en el centro de España y en Cataluña, en Barcelona, del 7,4%. Estas dadas de seroprevalencia son muy importantes para conocer la mortalidad real. Miren, la mortalidad real en España es del 1,16%. ¿Cómo llegamos a esta cifra? Lo primero que tenemos que conocer es potencialmente el número de personas que se han infectado.
Si la prevalencia en España es del 5,2% y sabemos que en el censo del 2019 viven en nuestro país 47 millones de personas, esto significa que ha habido aproximadamente 2,5 millones de infecciones por SARS-CoV-2. Tenemos casos confirmados por PCR positiva, 250.000. Aquí viene otro dato muy interesante. Por cada caso confirmado hay 10 infecciones, 250.000, casi 2,5 millones de infecciones. ¿Y cuál es la mortalidad? Pues con respecto a los casos confirmados por PCR es del 11%, pero con respecto a los casos estimados de infección por SARS-CoV-2 es del 1,16%. Cifra que, aunque parece baja, es 12 veces superior a la mortalidad causada por la gripe estacional. Otro tema muy importante es cómo podemos alcanzar a conocer la inmunidad, poblacional para que el virus deje de circular. Pues para ello necesitamos conocer el número reproductivo, el R0. Aquí pueden ver un ejemplo publicado en JAMA de una infección que tiene un R0 de 1. Esto significa que una persona infectada es capaz de transmitir la infección a solo otra persona, la cual a otra persona, y después de varios ciclos, si vemos aquí 3 ciclos de contactos, esta persona infectada habría producido la infección a 3 personas. Pero si el número reproductivo es de 4, una persona infectada es capaz de infectar a 4 personas y estos a su vez a 4 más y cada uno de estos a 4 más, de manera que en muy poco tiempo puede haber 84 personas infectadas. Pues bien, la tasa reproductiva es muy importante para calcular la inmunidad poblacional o la inmunidad de grupo, en este caso del SARS-CoV-2. Estudios recientes han precisado más cuál es el R0, cuál es la tasa productiva del SARS-CoV-2, que oscilaba entre 2 y 3. Pues bueno, la cifra más aproximada es de 2,5, por tanto, una persona infectada en promedio puede ser capaz de transmitir la infección a 2 personas, a 2,5 personas, y para calcular la inmunidad poblacional, la inmunidad comunitaria, a partir de la cual el virus deja de circular, los epidemiólogos aplican esta fórmula, 1 menos 1 dividido por el R0, por la tasa reproductiva. Por tanto, si la tasa reproductiva es de 2,5, la inmunidad poblacional sería de 1 menos 1 dividido por 2,5, es 1 menos 0,4 es igual a 0,6. Esto significa que alcanzaremos que el virus dejará de circular en la población cuando se alcanza el 60% de las personas de esa comunidad han pasado la infección de forma natural o están vacunadas de forma efectiva frente al SARS-CoV-2. ¿Qué datos tenemos en el mundo? Miren, idealmente para que el virus dejara de circular en el mundo deberíamos alcanzar esta inmunidad poblacional de 60%. Pues bien, en Nueva York, por ejemplo, el 20% en estudios de seroprevalencia, el 20% de la población neoyorquina está infectada, ha pasado la infección por SARS-CoV-2, en Madrid el 11%, y aquí tienen otras ciudades del mundo, en Barcelona es del 7%. Por tanto, estamos muy lejos aún de alcanzar esta inmunidad de grupo, esta inmunidad poblacional a partir de la cual el virus deja de circular. ¿Y qué escenario nos espera en los próximos 2 años si realmente no tenemos una vacuna eficaz? Pues probablemente lo que tendremos son rebrotes, picos y valles de rebrotes, distintos patrones dependiendo de distintos factores y de distintas áreas geográficas. Pero lo que podemos nosotros, los epidemiólogos prevén es que probablemente en el próximo año y medio, 2 años, el virus continuará circulando en el mundo, a no ser que alcancemos previamente esta inmunidad poblacional del 60% o dispongamos de una vacuna eficaz. Una pregunta muy importante es, ¿las personas que han pasado la infección por SARS-CoV-2 están protegidas frente a la reinfección? Pues bien, aquí tenemos que mirar a lo que ocurrió con 2 coronavirus previos, el SARS y el MERS. Pues bien, el SARS y el MERS, las personas infectadas generaron anticuerpos neutralizantes con niveles suficientes para prevenir la reinfección durante aproximadamente 3 años.
tanto para el SARS como para el MERS. Para el SARS-CoV-2 no tenemos aún datos porque hay poco tiempo de evolución. Lo que sí se ha visto en modelos in vivos es que aquellos primates no humanos infectados por SARS-CoV-2 que se curaron, sus anticuerpos fueron capaces de prevenir la reinfección por el mismo virus un mes después de la inoculación inicial. Por tanto, parece que en los modelos in vivos el haber pasado la infección por SARS-CoV-2 protege al individuo de una reinfección. ¿Qué ocurre con otros coronavirus humanos comunes que causan las infecciones, digamos, respiratorias altas leves, como los que están en esta diapositiva? Pues bien, estas infecciones leves previas no previenen de la reinfección que puede ocurrir por los mismos coronavirus, ¿no? Por tanto, deberemos esperar pues, a tener más seguimiento para ver si realmente, al igual que ha ocurrido con SARS y MERS, la infección por SARS-CoV-2 nos previene de la reinfección. ¿Y qué sabemos de la vacuna? Les recomiendo que visiten esta página web del New York Times. Está actualizada permanentemente y yo la visité el sábado, el viernes, y podemos ver que en estos momentos tenemos ya 3 vacunas en fase 3. Son una vacuna australiana, la vacuna de Oxford y una vacuna de China. Y ya hay una vacuna aprobada por Casino Biologics en China y que se está probando en personal militar. Por tanto, realmente están progresando a un ritmo muy acelerado y los expertos nos dicen que pues, en 12, 18, 24 meses podemos tener una vacuna efectiva frente al SARS-CoV-2. ¿Qué estudios me gustaría destacar desde el punto de vista clínico? Pues yo creo que un área muy importante es cómo los portadores cómo se transmite el virus en la comunidad. Miren, los datos que nosotros tenemos cada vez son más contundentes. El 45% de virus los transmiten personas asintomáticas, en la fase presintomática o bien asintomáticas realmente. ¿De dónde proviene esta cifra del 45%? Pues ya hay estudios muy bonitos. Uno se ha publicado en Nature hace aproximadamente una semana, en donde en una pequeña población, cerca de Padua, se hizo un cribado a toda la población de unas 4 o 5 mil personas para saber, después de aplicar el lockdown, el cierre de la población y reducir la prevalencia de la infección de un 2,6% a 1,2%, qué es lo que ocurría en esta comunidad. Pues bien, lo que pueden ver, aquí pueden ver los resultados del primer estudio de cribado y el segundo estudio de cribado, pues pueden ver que entre los dos estudios un 42% de personas infectadas eran asintomáticas. Por tanto, si queremos, y estas personas asintomáticas, como veremos, son las que transmiten prioritariamente el virus, predominantemente el virus. Por tanto, si queremos identificar a personas asintomáticas, debemos hacer la PCR de forma universal. Si no, no las detectaremos. ¿Qué características clínicas tienen? Pues bien, como pueden ver en esta diapositiva, son gente joven, 20 años más jóvenes que los sintomáticos y predominantemente mujeres. Además, tienen unas características clínicas virológicas e inmunológicas peculiares. Como he dicho anteriormente, esta es otra publicación de Nature Medicine de mediados de junio. Las personas asintomáticas son jóvenes y predominantemente mujeres. Pero aunque son asintomáticas, se sabe que prácticamente el 60% tienen alteraciones en el TAC torácico de alta resolución y se pueden ver infiltrados pequeños en vidrio de sustrado. Asintomáticas sí, pero con afectación pulmonar. Además, si miramos a la cantidad de virus, amplificando distintos genes, aquí podemos ver el ORF1AB o el N, que es la nucleoproteína, pueden ver que la cantidad de virus que tienen es el mismo que el de la población sintomática. Y luego, además, lo aclaran más tardíamente, 5 días más tarde, tardan más tiempo en negativizar el virus en el tracto respiratorio.
Por tanto, son personas asintomáticas, pero que pueden tener afectación pulmonar y tienen la misma cantidad de virus en el tracto respiratorio superior e inferior. Desde un punto de vista inmunológico, ¿los podemos identificar? Sí. Fíjense ustedes que la tasa de inmunoglobulinas de IgG e IgM, la proporción de resultados positivos, es la misma en pacientes sintomáticos que en pacientes asintomáticos, aunque hay dos diferencias. Una, el nivel de anticuerpos, tanto IgG como IgM, es menor. Y dos, al repetir el estudio serológico a los 2 meses, 8 semanas después del alta hospitalaria, fíjense que las personas sintomáticas, casi el 90% persisten con anticuerpos positivos. Pues bien, en las personas asintomáticas, el porcentaje de test seronegativo se dobla, de un 20% en la fase aguda a un 40% en la fase, digamos, ya de curación 2 semanas después de ser dados de alta. Por tanto, podemos tener resultados falsamente negativos y es un grupo de personas que puede ser difícil de identificar. Otro tema muy importante es si existe alguna predisposición genética a adquirir la infección o a tener una infección, una enfermedad mucho más grave. Pues bien, la severidad de la infección, la gravedad de la infección se ha analizado en un estudio también recientemente publicado en el New England, en el que se estudiaron casi 2.000 personas hospitalizadas con COVID-19 y enfermedad grave definida por fracaso respiratorio en centros españoles y en centros italianos. Y los investigadores encontraron que hubo un clúster de genes en el cromosoma 3, estos 6 que están aquí en la diapositiva, que tienen funciones relacionadas con la fisiopatología del COVID-19 que se asociaron a una enfermedad mucho más grave. Y luego también identificaron en el cromosoma 9 el grupo sanguíneo ABO como unos genes que también podían identificar una enfermedad más grave o menos grave. Más grave si tenías el gen A, el grupo sanguíneo A, perdón, esas personas tenían un 45% más de posibilidades de tener una enfermedad más grave, mientras que los que tenían el grupo 0 tenían un 35% de posibilidades de tener una enfermedad menos grave, ¿no? Por tanto, este es un campo nuevo. Parece que existe una predisposición genética a tener una enfermedad de COVID-19 más o menos grave. El otro tema que es muy importante y que realmente lo he seguido de una forma activa y existe muy poca información son qué secuelas puede generar el COVID-19. Bien, desde un punto de vista respiratorio, después de pasar la COVID-19 hay personas que durante semanas o meses tienen alteraciones de los test de las pruebas de funcionalismo pulmonar. Hay un grupo de personas que pueden desarrollar una neumonía organizativa que requiere tratamiento con corticoides y hasta se está hablando de que haya personas que puedan desarrollar meses después fibrosis pulmonar. Por tanto, estos son campos que deben seguirse a partir de ahora. Desde el punto de vista cardiovascular se desconoce el daño miocárdico que genera el SARS-CoV-2 si puede tener consecuencias a medio o largo plazo, y lo que sí sabemos es que la alteración procoagulante que origina el COVID-19 hace que haya pacientes que una vez dados de altas pueden tener enfermedad tromboembólica pulmonar o puedan tener niveles de dímero D elevados semanas o meses. Desde el punto de vista neurológico, las alteraciones del gusto y del olfato pueden persistir semanas o meses. De hecho, al mes del alta hay entre un 10 y un 40% de pacientes que persisten con estas alteraciones de forma completa o parcial y también con muchas alteraciones psicológicas y cognitivas. Puede quedar daño renal y puede haber el debut de una diabetes. Y luego hay el famoso síndrome post-COVID. Hay muchas personas que están cansadas, tienen dolores osteomusculares, tienen dolor o molestias torácicas que duran semanas o meses y que además se acompañan o no con alteraciones de estos marcadores proinflamatorios o procoagulantes, ¿no? Esperemos que en un futuro próximo tengamos estudios que caractericen mejor
todas estas secuelas post-COVID. ¿Qué tenemos del tratamiento antiviral? Pues hay mucha más información. Tenemos las cosas muy claras. El tratamiento tiene 3 brazos: dar heparina profiláctica para evitar la trombosis y dar antivirales de forma precoz. Este esquema ustedes ya lo conocen, y lo que sabemos ahora es que, por desgracia, la cloroquina y la hidroxicloroquina y el lopinavir y ritonavir no tienen actividad clínica frente al COVID-19, y que el único fármaco que lo ha demostrado a día de hoy es el remdesivir. Miren, realmente ha habido una gran decepción con la hidroxicloroquina. La hemos dado porque tenía actividad in vitro, además por su actividad inmunomoduladora. Pues bien, el ensayo clínico Recovery publicó una nota de prensa hace ahora un mes. El estudio aún no está publicado, en donde el Comité de Seguridad paró el estudio porque la hidroxicloroquina no era beneficiosa para los pacientes hospitalizados con COVID-19. Aquí pueden ver la mortalidad al mes, y en la rama de tratamiento convencional era del 23% y en la rama de hidroxicloroquina del 26%, habiéndose incluido 1.500 y 3.000 pacientes. Y además la hidroxicloroquina tampoco tuvo un efecto beneficioso en otros marcadores subrogados, marcadores biológicos o duración de la estancia hospitalaria. De hecho, la FDA ha parado la autorización por vía urgente del uso de hidroxicloroquina en Estados Unidos, y el NIH ha parado el trial de hidroxicloroquina el día 20 de junio, ya que su estudio, tampoco está publicado, no demostró toxicidad, pero tampoco beneficio. Con respecto al lopinavir y ritonavir, recuerden que había este primer ensayo clínico publicado en el New England hace 4 meses, con resultados negativos, pero parecía que había un subgrupo de pacientes en los que, si se iniciaba el tratamiento de forma precoz, podía haber un beneficio clínico y hasta una reducción de la mortalidad. Pues bien, el ensayo clínico Recovery nos dice que el lopinavir y ritonavir tampoco es efectivo para el COVID-19. Fíjense, también un ensayo clínico realmente potente: 1.500 pacientes en la rama del lopinavir y ritonavir, 3.000 en la rama del Standard of Care. La mortalidad al mes, 21% en Standard of Care, 22% en lopinavir y ritonavir. Y el lopinavir y ritonavir tampoco fue beneficioso en otros objetivos secundarios. Aquí se incluyeron muy poquitos pacientes intubados y ventilados por la dificultad de poder dar la medicación. Pues bien, en pacientes con insuficiencia respiratoria, el lopinavir y ritonavir tampoco evitó la progresión a fases más avanzadas que requieran intubación y ventilación mecánica, ¿no? Nos queda ahora el ensayo clínico Solidarity para dar los datos finales de lopinavir y ritonavir, pero parece que se confirma la falta de eficacia de este medicamento antiviral. Y bien, el medicamento que se ha aprobado tanto por la EMA como por la FDA es el remdesivir. Tiene una historia de estudios preclínicos muy avanzada, es eficaz, recuerden, para el SARS, para el MERS y para el SARS-CoV-2, tanto en modelos animales, en animales pequeños, como en primates no humanos, en estudios de profilaxis y en estudios también de tratamiento. Inhibe la RNA polimerasa RNA dependiente del SARS-CoV-2, tiene pocas interacciones farmacocinéticas y es relativamente seguro. Y ya saben que hay que dar una dosis de carga de 200 miligramos por vía intravenosa, seguida de 100 miligramos diarios de 5 a 10 días. Pues bien, el ensayo clínico que autorizó su uso es este ACTT de los Institutos Nacionales de Salud americanos. El DSMB paró el estudio cuando se habían incluido más de 1.000 pacientes. Es un ensayo bien diseñado, doble ciego, controlado con placebo. Participaron 68 centros de Estados Unidos, Europa y Asia. Y fíjense cómo el remdesivir, en comparación con placebo, mejoró la recuperación clínica de los pacientes en un 31%, pasando de 15 a 11 días, y también hubo una tendencia a una menor mortalidad, casi 4 puntos menos de mortalidad. Veremos los datos definitivos si realmente este beneficio en mortalidad también se confirma. Como he dicho, la FDA lo aprobó el 1 de mayo y la EMA lo aprobó la semana pasada, el 25 de junio.
Aquí pueden ver los resultados en las curvas de supervivencia, cómo Remdesivir y placebo no se solapan. Desde un punto de vista de seguridad, no hubo más efectos secundarios que el grupo placebo, 27-21%. Y en un análisis por subgrupos, quizá lo que más llama la atención es que los mejores resultados de Remdesivir eran en pacientes que requerían oxigenoterapia. No acabó de funcionar ni en los que estaban mejor ni en los que estaban peor, ni en pacientes que requerían Monogam o requerían ventilación mecánica no invasiva o invasiva o ECMO. En estos pacientes no se beneficiaron del Remdesivir, por tanto, hay que darlo de forma precoz y antes de que la insuficiencia respiratoria sea muy avanzada. También se ha publicado otro ensayo clínico, el SIMPLE, que compara 5 versus 10 días. Lo que podemos ver es que 5 días funciona tan bien como 10 y tiene menos efectos secundarios. La mitad de pacientes que precisaron parar el Remdesivir, 10% en 10 días, pasan 5% en 5 días, pero tiene la limitación este ensayo clínico de que no hay un grupo control. Y la otra limitación que veo al analizar los 5 versus 10 días, dependiendo del grado de insuficiencia respiratoria, es que en los pacientes con ventilación mecánica no invasiva, el Remdesivir 5 días, fíjense bien, no acabó de funcionar bien. Aunque el número de pacientes es pequeño, un 40% de pacientes fallecieron en el grupo de 5 días versus un 17% en el grupo de 10 días. Por tanto, probablemente es una mala idea dar 5 días, tratamientos de 5 días en pacientes que precisan ventilación mecánica. Otro estudio muy interesante, porque es un estudio aleatorizado, pero es abierto, se comparan 5 versus 10 versus Standard of Care para la neumonía moderada por COVID-19 y a las conclusiones del estudio, aún no publicado, es que 5 días funciona mejor que el Standard of Care, es decir, el 70% de pacientes que recibieron 5 días de tratamiento tuvieron una mejoría de 2 puntos en la escala de valoración de estos pacientes respecto a un 61% en Standard of Care y además no hubo temas de seguridad, ¿no? Por tanto, podemos concluir que este es un ensayo clínico positivo y que 5 días de Remdesivir puede ser útil para tratar la neumonía moderada por COVID-19. Otro estudio que me gustaría comentar es qué papel puede tener el interferón. Este es un ensayo clínico en pacientes con COVID leve o moderado, efectuado en Hong Kong, en el que se compara un tratamiento triple, que es lopirrito, ribavirina, interferón beta-1b, versus lopinavir, ritonavir en monoterapia durante 2 semanas. Y lo que se ven son 2 cosas. En primer lugar, que se reduce de una forma significativa el tiempo a la negativización de la carga viral de SARS-CoV-2 en el tracto respiratorio. Esto es la primera vez que ocurre. En la rama triple 7 días, en la rama de monoterapia 12 días. Y luego en pacientes no graves, la terapia triple se acompañó de una mejoría clínica más rápida, como pueden ver en la parte izquierda de la diapositiva, y además de una caída más importante de los marcadores de inflamación como la interleuquina 6 y al ser una neumonía, digamos, leve moderada, ningún paciente falleció. Aquí están los datos virológicos. Pueden ver cómo la rama triple de color marrón, la caída de la carga viral es más pronunciada y más rápida que la rama en monoterapia, pero al analizar las características del tratamiento triple versus la monoterapia, debo recordarles que el interferón beta-1b se dio solamente durante la primera semana, que es cuando puede tener máximo beneficio. Mientras que en la segunda semana los pacientes, digamos, estaban en biterapia con lopirrito-ribavirina. Y luego tenemos la rama de monoterapia con lopirrito. Pueden verse que el beneficio, digamos, virológico es con interferón beta-1b, que es el que se dio la primera semana. La biterapia y la monoterapia tenían resultados muy similares. Por tanto, mi impresión es que probablemente el interferón beta-1b es el que juega un papel importante en la reducción de la carga viral del SARS-CoV-2 en tracto respiratorio. Recuerden también, ya les dije que ni lopirritonavir ni tampoco Remdesivir demostraron esta eficacia virológica en tracto respiratorio. ¿Qué podemos decir del tratamiento antiinflamatorio? Bien, lo que pretendemos es evitar que la tormenta de citoquinas
que se desencadena por el SARS-CoV-2 origine un síndrome de estrés respiratorio agudo con necesidad de intubación y ventilación mecánica. Y hay información sobre todos estos productos para evitar la tormenta de citoquinas. Vamos a revisarlos de una forma rápida. Hay que dar los antiinflamatorios justo cuando el paciente se deteriora. Habitualmente al día 7, día 10, es cuando deberemos plantear el dar tratamiento antiinflamatorio. Sabemos que los corticoides habían dado, y no voy a entrar en detalle, eran muy controvertidos. El beneficio clínico no se había demostrado en estudios observacionales, prolongan la duración de la carga vírica por SARS-CoV-2 y además no están exentos de efectos secundarios importantes, ¿no? Por tanto, había mucho dilema en ver si debíamos dar o no corticoides. Pues bien, el Recovery Trial nos dice que dosis bajas de dexametasona reducen la mortalidad. ¿Vale? ¿Qué dosis? Dosis son 6 miligramos al día por vía oral o por vía intravenosa durante 10 días y lo comparan con Standard of Care. Y fíjense, 2.000 pacientes recibieron dexametasona, 4.000 pacientes no la recibieron. Aquí pueden ver la mortalidad al mes, a 28 días, se reduce en 3 puntos, es decir, se reduce la mortalidad un 17% en aquellos individuos que recibieron dexametasona, pero el beneficio es mucho más marcado en los pacientes que estaban con ventilación mecánica, se reduce la mortalidad en un 35%, en los pacientes que recibían oxigenoterapia, se reduce la mortalidad en un 20% y no tiene beneficio en aquellos que no requieren ningún tipo de intervención respiratoria. Aunque el estudio no está publicado, sí se puede ver en su versión pre-prim desde hace aproximadamente unas 3 semanas en Metrics. Fíjense que no debemos dar dexametasona en aquellos pacientes que no requieren oxigenoterapia, porque hay hasta una tendencia a aumentar la mortalidad, mientras que por el contrario sí mostró resultados beneficiosos cuando se requiere oxigenoterapia o cuando se requieren pacientes con ventilación mecánica. Es el primer estudio que demuestra que un medicamento reduce la mortalidad del COVID-19. De tocilizumab, este estudio ya lo comentamos, es el primer estudio que analizó el papel de tocilizumab en 21 pacientes con COVID grave o pacientes críticos, mejoraron todos y ninguno falleció. En su momento fue un estudio preprint, pero los buenos estudios se acaban publicando y los pueden ver ahora ustedes con todo detalle en un PNAS de 19 de mayo. Por tanto, es muy importante ver si todos los estudios preprint que hemos comentado al principio de la presentación se acaban publicando en revistas de prestigio. Desde entonces hay como 40 estudios observacionales. Nos faltan ensayos clínicos con un grupo control. Los hay en marcha, pero aún no están publicados. En esta diapositiva le presento estudios observacionales que han incluido como mínimo 100 pacientes. Todos tienen sus grupos controles, sus grupos que se han buscado por análisis de propensión y en todos el tocilizumab es beneficioso. Quizá lo que podemos decir es que sobre todo es beneficioso antes de que los pacientes estén intubados, ¿de acuerdo? Esto es muy importante y hay dos con dos detalles especiales. Uno español, el del doctor Martínez Sanz, y otro italiano, del doctor Giovanni Guaraldi. Miren, el estudio español lo que demuestra es que el beneficio en términos de muerte o de la variable combinada muerte-ingreso en UCI es mejor cuando el paciente está muy inflamado, cuando la proteína C reactiva es superior a 150 miligramos por litro. Si es menor, el tocilizumab no se acompañó de un beneficio clínico. El otro estudio es el italiano. También hay un grupo control que se trata de emparejar y lo que demuestra es que el tocilizumab es superior al grupo control, pero aquí lo que quiero destacarles es la parte derecha de la diapositiva, es que el tocilizumab subcutáneo funciona tan bien como el intravenoso y este es el mensaje más importante de este estudio. Hay 54 ensayos en marcha que esperemos que acaben de posicionar este inhibidor de la interleuquina 6. ¿Qué sabemos de los inhibidores de la interleuquina 1?
Pues mire, este estudio también, lo vuelvo a repetir, lo presentamos respecto a un grupo control. El Daranaquinra se acompañó de un beneficio clínico y en el 72% de los pacientes, y además fue seguro. ¿Por qué lo mantengo este estudio? Porque en este estudio se dice que la dosis baja de 100 miligramos cada 12 horas por vía subcutánea se paró por falta de eficacia. Pues bien, acaba de salir publicado en la misma revista Lancet Rheumatology un estudio francés que están dando anakinra por vía subcutánea durante 7 días y que lo que demuestra es que es beneficioso, que reduce el riesgo de ventilación mecánica o de muerte y que además reduce de una forma notable los niveles de proteína C reactiva. Por tanto, necesitamos ensayos clínicos que ya están a marcha para que nos digan si podemos dar dosis bajas o no y si debemos mantener la dosis elevada o no. ¿Qué otros medicamentos muy interesantes están en marcha con propiedades antiinflamatorias? Pues mire, uno de ellos es el baricitinib, que además tiene propiedades antivirales. El baricitinib es un inhibidor del JAK1/2, de la Janus quinasa, y tiene dos propiedades. Por un lado, inhibe por varios mecanismos la endocitosis del SARS-CoV-2 y, por otro lado, inhibe toda la señalización de citoquinas proinflamatorias. Por este efecto antiinflamatorio se está utilizando baricitinib para el tratamiento de la artritis reumatoide. Es un fármaco seguro que se da por vía oral a dosis de 4 miligramos al día. Pues bien, un primer estudio observacional demuestra que el baricitinib fue útil en un grupo reducido de pacientes en Italia y que además aclaró de una forma más rápida la carga viral nasofaringea y evitó el ingreso en UCI de pacientes con neumonía por COVID-19. Hay 12 ensayos clínicos en marcha que nos acabarán de decir qué utilidad puede tener el baricitinib. Otro fármaco muy interesante es el acalabrutinib. El acalabrutinib es un inhibidor de la tirosina quinasa de Bruton. Se da para dos enfermedades hematológicas, la leucemia y el linfoma. Y bien, pues hay unos investigadores que lo han dado. Se da cada 12 horas, por vía parenteral, y lo dan porque el acalabrutinib lo que hace es inhibir esta tirosina quinasa de Bruton que juega dos papeles. Por un lado, inhibe la vía del inflamasoma y, por otro lado, inhibe la señalización por el factor nuclear kappa-B. Estas dos vías son responsables de la producción de todas estas citoquinas que forman parte de la tormenta de citoquinas que hay en el pulmón. Por tanto, en un estudio off-label, fuera de ficha técnica, de 19 pacientes con COVID-19, después de un tratamiento de 10-14 días, los pacientes mejoraron y sabemos que hay ahora 2 ensayos clínicos en marcha. Otro fármaco que puede ser efectivo para tratar sobre todo el proceso inflamatorio es el mavrilimumab. Es un factor inhibidor del GM-CSF, del factor estimulante de colonias de macrófagos y granulocitos. En un ensayo clínico off-label de 13 pacientes hubo un beneficio clínico. ¿Cómo actúa el mavrilimumab? Pues al inhibir el GM-CSF se impide la activación de los monocitos y macrófagos y la síntesis de citoquinas proinflamatorias. En este estudio observacional, con 13 casos tratados con mavrilimumab por vía parenteral, dosis única, con 26 controles, se ve que hay un beneficio en términos de supervivencia y en términos de evitar la ventilación mecánica. Tenemos 3 ensayos clínicos en marcha. Y finalmente la colchicina. La colchicina tiene también, como el baricitinib, una actividad antiviral y también propiedades antiinflamatorias. Propiedades antiinflamatorias conocidas desde la antigüedad. Se ha utilizado para el tratamiento de la gota de muchas enfermedades inflamatorias para pacientes con infarto agudo de miocardio. Pues bien, pues en un ensayo clínico efectuado en Grecia, randomizado, pero abierto, se incluyeron 105 pacientes y los pacientes fueron aleatorizados a tomar colchicina a estas dosis versus standard of care durante 3 semanas. Y la variable de análisis principal era una variable combinada de aumento de troponina o proteína C reactiva o deterioro clínico de 2 estadios en una escala de 7 puntos. Pues bien,
se demostró un beneficio clínico. Colchicina previno el deterioro clínico de los pacientes con SARS-CoV-2, no modificó los niveles de troponina y de proteína C reactiva, pero sí impidió un aumento notable del dedímero, que es un factor procoagulante muy importante, y fue relativamente bien tolerado, aunque casi el 45% de pacientes que tomaron colchicina tuvieron efectos indeseables, náuseas, efectos sobre todo gastrointestinales. Pero es un fármaco también muy prometedor y hay 14 ensayos clínicos en marcha. Y para acabar, solo 2 estudios de profilaxis post-exposición y de PrEP. El primero es un ensayo clínico publicado hace un mes en New England Journal of Medicine. Se ha dado la hidroxicloroquina para tratar como profilaxis post-exposición, ¿de acuerdo? En contactos de personas infectadas o en personal sanitario que ha tratado, que ha estado expuesto a personas con COVID-19, se ha tratado de dar hidroxicloroquina para prevenir la infección y el desarrollo de COVID. Pues bien, este es un ensayo clínico efectuado en Estados Unidos y en Canadá, enmascarado, de diseño ideal, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, en el que se incluyeron sobre todo miembros de familias y personal sanitario, y en los que se dio hidroxicloroquina durante 5 días versus placebo, y la variable de análisis principal era o tener un COVID confirmado por PCR o tener una enfermedad compatible con COVID 2 semanas después de la aleatorización. Y como pueden ver, por desgracia, pues la hidroxicloroquina no previno el desarrollo de COVID-19. Un 12% de los pacientes con hidroxicloroquina lo desarrollaron versus un 14% del grupo placebo, sin diferencias en el COVID confirmado o el COVID sintomático. Afortunadamente no falleció ningún paciente. Hay otro ensayo clínico en marcha español, es el BCN-PEPCOP, liderado por el grupo de Irsi-Caixa, por Oriol Mitjà. Los resultados aún no están publicados a día de hoy, pero los presentó en la jornada de enfermedades emergentes, varios miles de pacientes. Es un ensayo clínico abierto, no doble ciego, controlado con placebo como esto, pero la conclusión es la misma. Hidroxicloroquina no fue beneficiosa para prevenir el COVID-19 en las personas que lo recibieron. Queda un último escenario potencial para hidroxicloroquina, que es el papel en COVID leve, en COVID moderado, en pacientes que se van a casa, que no tienen criterios de ingreso. David Woolver, el mismo que ha hecho el estudio publicado en el New England, ha hecho otro ensayo clínico, doble ciego controlado por placebo, que próximamente saldrá publicado, probablemente en Annals of Internal Medicine también, con resultados negativos. El otro tema que es muy interesante es si el tenofovir puede tener algún papel para prevenir la infección por SARS-CoV-2. Este es un estudio observacional publicado hace una semana en Annals of Internal Medicine por Julia de Alamo en pacientes infectados por el VIH. Se incluyeron pacientes que desarrollaron COVID-19 en 60 unidades de VIH española. Fíjense que la tasa de COVID-19 fue similar a la población general, por tanto lo que podemos decir es que el COVID no incrementa, la infección por VIH por sí mismo no incrementa el riesgo de COVID. Y lo que vieron es que aquellos pacientes que estaban recibiendo tratamiento con tenofovir, disoproxil fumarato y emtricitabina tuvieron las tasas más bajas de infección y ninguno de estos pacientes ingresó en la UCI o murió. Aquí pueden ver las tasas reales. Los pacientes que tomaron tenofovir disoproxil fumarato, no tenofovir alafenamida, sino tenofovir disoproxil fumarato y emtricitabina, las tasas de COVID-19 fueron de 17 casos por 10.000 personas año y ninguno de los pacientes ingresó en la UCI o murió, tasas que son de 2 a casi 3 veces menores que con otros regímenes antivirales. En base a estos estudios preliminares, pues el Ministerio de Sanidad está haciendo un ensayo clínico de PrEP, de profilaxis preexposición en trabajadores sanitarios, en la cual hay 4 ramas
de tratamiento, tenofovir, desoproxil fumarato con tricitabina, hidroxicloroquina, ambos juntos o placebos. Aquí tienen el número de clinicaltrials.gov que está en marcha y veremos si realmente este medicamento antirretroviral tiene algún papel para prevenir esta infección. Y ya para acabar, llevo casi 45 minutos, ¿cuáles son los mensajes que me gustaría que se llevaran ustedes para casa después de esta revisión? Es verdad, y todos lo sabemos, estamos delante de una pandemia de retos colosales que ha cambiado nuestras vidas y que está infectando a millones de personas y que no ha acabado. Que para que el SARS-CoV-2 deje de circular en la comunidad necesitamos alcanzar una inmunidad poblacional del 60%, bien porque pasemos la infección, bien porque tengamos una vacuna preventiva. Que los pacientes asintomáticos son los responsables de la mayoría de infecciones, de casi el 50% de infecciones, y que, como les he explicado, tienen un perfil clínico, virológico e inmunológico peculiar. Que sabemos ahora que el COVID-19 puede dejar secuelas a medio y largo plazo que aún no están bien caracterizadas. Que el Remdesivir es el único medicamento antiviral que ha demostrado eficacia clínica frente al COVID-19 moderado o severo y que probablemente 5 días de tratamiento es suficiente para la neumonía moderada. Que la dexametasona es el único medicamento que ha reducido la mortalidad en la neumonía grave o en pacientes críticos con COVID-19 y que la hidroxicloroquina no previene la infección por SARS-CoV-2 en la estrategia de profilaxis post-exposición. Muchas gracias. Como siempre, quiero dedicar esta presentación a todas aquellas personas que han estado en primera línea tratando a estos pacientes y que estarán en un futuro en todos los rebrotes que podamos tener, y a todos nuestros pacientes y a sus familias. Muchas gracias por su atención.